otra vez el debate con Juan Ramón Rayo sobre lo que ha bajado la inflación en Argentina. Y es que me cansa un poco el tema porque desde mi punto de vista está tan claro lo que lo ha provocado que no entiendo cómo hay gente como Juan Ramón Rayo que se cierra en banda y dice no es por esto, no es por esto, no es por el empobrecimiento generalizado de la población argentina o por haber destrozado la economía, no, es por otra cosa. Pero yo me pregunto aquí, desde aquí reto a Juan Ramón Rayo a que lo explique de una vez por todas. Si no es eso, ¿qué es? Porque la respuesta que da Juan Ramón Rayo y otros economistas liberales y otros economistas de derecha que simplemente vomitan la propaganda de Javier Milei es: ha generado superávit público el gobierno de Javier Milei y eso debilita la inflación, la atempera, baja la inflación, los precios siguen subiendo pero más lento. Y mi pregunta es: ¿de qué forma lo primero provoca lo segundo? ¿De qué forma tener un superávit público hace que la inflación sea más baja si no es a través del empobrecimiento generalizado de la gente? Porque no lo entiendo, ni yo ni nadie que tenga un mínimo de rigor académico y seriedad analítica, porque solo puede ser a través de lo que he comentado. Al final del vídeo haré alguna mención a otro mecanismo que existe, que jamás lo comentáis, ni Juan Ramón Rayo ni cualquier otro economista liberal, pero que no es el que está operando ahora mismo en Argentina, pero podría operar, que es el que hemos defendido desde la teoría monetaria moderna en muchas ocasiones. Pero aquí la clave es demostrar de una vez por todas qué es lo que ha bajado la inflación en Argentina en estos últimos meses, porque se ve clarísimo que es por haber enfriado la economía. Y esto es que hasta te lo dicen los manuales de economía convencionales del Samuelson, Mankiw, siempre dice: no, tú generas una recesión y al fin y al cabo la inflación no te va a dar tanta guerra. Es lo que se conoce también como el silencio de los cementerios. Te cargas una economía, la destrozas, la debilitas, empobreces a la gente y luego no hay tanto ruido, hay silencio porque no hay tanta capacidad económica que pueda ir a pues consumirse y gastarse en productos, y por lo tanto que los vendedores digan: pues aumento los precios, ¿no? Los voy a tener que aumentar más lento, ¿no? Esto lo hemos debatido muchas veces, pero es que me ha hecho un vídeo hace poco, no concretamente a mí, pero ha hecho un vídeo en general en el que me alude indirectamente a mí y a todos los que pensamos como yo, diciendo: es que estos economistas que no tienen ni idea, o pseudoeconomistas, o econochantas, no sé muy bien lo que dice, ahora lo vamos a escuchar, porque voy a traer el extracto y se queda tan pancho y dice algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y es: no, la inflación ha bajado porque hay superávit presupuestario. Explícalo, Juan Ramón, explica, para que la gente normal pueda entender de qué forma un superávit público te baja la inflación, si no es a través del empobrecimiento generalizado de la gente. Explícalo. Yo estoy deseando verlo, porque todavía no lo habéis explicado. Nunca, jamás creéis en algo, no sé, mágicamente hay superávit público y baja la inflación. Pero ¿en qué estáis pensando? Porque eso no funciona así. Hay que hablar de cómo una variable puede afectar a otra, aunque haya otras variables intermedias. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a demostrar, argumentar con datos, con evidencia, con argumentos, con teoría económica sólida por qué lo que digo es así, y espero que tú hagas lo mismo con lo tuyo. Porque decir superávit público, baja la inflación, sin decir nada más, es no decir nada y creer en la magia. Porque si no, no sé cómo tener simplemente superávit público, te baja la inflación, si no es empobreciendo a la gente. Venga, vamos a verlo. Aquí tenéis el vídeo. El vídeo es larguísimo, pero voy a traer simplemente 3 minutos, que es, creo que más o menos condensa toda la información relevante referida a esa crítica a nosotros, ¿no? A mí, a los que pensamos igual. Son 3 minutos, pero le he aumentado la velocidad porque ya sabéis que Juan Ramón Rayo habla incluso más lento que yo. Así que vamos a escucharlo. ¿Cómo es posible que, si el gasto en consumo ha crecido tanto durante este tercer trimestre del año, no solo se haya mantenido la tasa de inflación ya reducida del segundo trimestre del año con respecto al primero, o incluso con respecto al cuarto de 2023 o al tercero de 2023? ¿Cómo es posible, ya digo, que se haya mantenido en esos niveles bajos, sino que incluso haya seguido bajando? Si la teoría de todos estos pseudoeconomistas que sostienen que la tasa de inflación ha bajado porque el gasto en consumo se ha contraído fuera cierta, lo que deberíamos haber presenciado en el tercer trimestre de 2024 ante el incremento en casi un 5% del gasto en consumo es una aceleración de las dinámicas de precios. Los empresarios deberían haber aprovechado para volver a incrementar los precios a un mayor ritmo, pero no han hecho eso. La tasa de inflación ha seguido bajando. ¿Cómo es posible para estos pseudoeconomistas que crezca el consumo y que caiga la tasa de inflación? Pues desde luego algo inventarán, porque prefieren seguir mareando la perdiz y retorciendo sus teorías hasta el ridículo y lo irreconocible antes que admitir que se han equivocado de raíz, que la reducción de la inflación en Argentina no está vinculada al colapso del consumo, sino al saneamiento presupuestario. Es que, daos cuenta,
Las tasas de inflación en el tercer trimestre de 2023 fueron del 6,3% en julio, del 12,4% en agosto y del 12,7% en septiembre. Y ahora han sido del 4% en julio, del 4,2% en agosto y del 3,5% en septiembre. Pues bien, entre estos dos mundos, altísima inflación en el tercer trimestre de 2023 y alta inflación para los estándares europeos o estadounidenses en el tercer trimestre de 2024, pero desde luego inflación muchísimo más baja, entre estos dos mundos solo media, según el INDEC, una reducción del gasto en consumo privado del 3,2%. El gasto en consumo privado en el tercer trimestre de 2024 fue un 3,2% inferior al del tercer trimestre de 2023. ¿De verdad vais a explicar un colapso tan grande en las tasas de inflación por una reducción del consumo privado de 3,2 puntos? Es que no es solo el consumo privado, señor Juan Ramón Rayo, porque te has ofuscado totalmente en eso, ¿vale? Te has centrado en el consumo privado y dices, baja un 3%, por cierto, un 3% no es que sea poco bajar en un año, pero es que hay otras variables de la demanda agregada que afectan a los precios o que dejan de afectarle tanto, ¿vale? Esto, primero, de macroeconomía me imagino que hasta tú se lo enseñarás a tus alumnos. Entonces, vamos a repasar los argumentos que ha utilizado aquí Juan Ramón Rayo para decir que no, oye, que ahora mismo hace poco, como ha dicho, ¿no? Dice, hace poco el consumo ha aumentado de un trimestre al otro y no han aumentado los precios. Y es como, perdona, es que esto no es inmediato. Es que tiene que pasar un tiempo entre una cosa y otra. Así funciona la economía. O sea, los vendedores no dicen, mira, me están aumentando ahora el consumo, pues aumento directamente los precios. No, y hay muchos más factores, aparte que no es solo el consumo privado, como ahora voy a seguir argumentando y demostrando y visualizando con gráficos y datos, ¿no? Pero fijaos que se ha emperrado en eso, en decir, no, pero el consumo acaba de aumentar un poquito y la inflación, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? A ver, es que no hay una linealidad automática e inmediata y hay otros factores como estaba diciendo. Entonces, vamos a verlo porque aquí hay varias cosas que comentar. Fijaos, la explicación sólida, teórica que yo puedo dar de momento, ¿no? Que es la teoría económica, luego la voy a apoyar con datos, que es muchísimo más explicativa que la que tiene Rayo, que no la conocemos del todo porque no la ha explicado, por eso le voy a retar a que la explique, porque si no, tendremos que creer en la magia o tendremos que creer en su palabra, pero aquí voy a explicar los procesos por los cuales la demanda agregada puede generar inflación y por lo tanto que haya menor demanda agregada puede bajar la inflación, ¿vale? Lo primero, el único emisor del dinero es el Estado, a través de sus bancos centrales. En el caso de Argentina, ahí lo tenéis, a la izquierda del todo está el Estado argentino que inyecta dinero a través de múltiples palancas fiscales, pero ¿quién son los receptores de ello? Las empresas y las familias. Ahí lo tenéis también con el dibujito, ¿vale? Entonces, ese dinero que puede ser pagar gasto público, puede ser pagar salario a empleado público, puede ser contratar a alguien para que haga una labor puntual, puede ser dar una ayuda, puede ser dar pensiones, puede ser hacer una obra pública, ¿vale? Todo ese dinero acaba en las manos de familias y empresas. ¿Qué hacen las familias y empresas con ese dinero que han recibido de la única fuente originaria del dinero que es el Estado? Pues lo que hacen es dedicarlo a comprar bienes y servicios, que es la parte que tenía a la derecha, que son los vendedores. Los vendedores son los únicos que pueden poner el precio a los productos. La inflación está determinada por los vendedores en su totalidad, pero son los vendedores quienes al fin y al cabo deciden si suben los precios o no y cuánto lo suben o dejan de subir. Entonces, ahí tenéis la flecha. Por un lado está el consumo privado, que es de lo único de lo que ha hablado Rayo, a pesar de que él mismo estará explicando en las facultades de economía en sus clases que hay más variables de la demanda agregada, pero por lo que sea, se ha centrado solo en el consumo privado, ¿no? Le dice, ha caído solo un 3%. ¿Qué pasa con los demás? Ahora voy a dar los datos. Tenemos a la familia y la empresa que gastan, pero no está solo ellas gastando, está también el sector público gastando. Ahí tenéis la flecha que va desde el Estado hacia los vendedores. También el sector público gasta, como he dicho, con consumo público, pero también como inversión pública. Por cierto, inversión privada también hay. No es solo consumo de consumo ahora esto, sino inversión, que son las empresas ampliando su capacidad productiva, comprando maquinaria, comprando un local. Todo eso es también inversión que afecta evidentemente a los vendedores porque le estás comprando cosas y ellos podrán aumentar los precios o no hacerlo. Y por último, luego, el sector privado, también ese dinero que ha recibido en su fuente originaria del Estado, puede acabar utilizándolo para comprar cosas en el extranjero. Eso es consumo también, pero no es nacional. Es hacia productos extranjeros, lo que se conoce como
importaciones. Yo compro una cosa que viene de fuera, pero es consumo. La gente está consumiendo eso. Pues nada, Rayo no ha tenido en cuenta nada de eso. No ha tenido en cuenta ni la inversión privada, ni el consumo público, ni la inversión pública, ni las importaciones. Todo eso es algo que es lo mismo que consumo, o mejor dicho, son más elementos de la demanda agregada que te pueden explicar que suban o no los precios los vendedores. Porque imaginemos, esto ya todo el mundo lo sabe, si todas estas flechas están muy elevadas, es decir, si cada vez hay más gasto en esos vendedores, los vendedores podrían decir, ostras, si tengo tantos clientes y me están comprando tantas cosas, pues yo puedo aumentar los precios. Sobre todo si hay poca competencia y están los sectores controlados por oligopolio y tal, y dicen, pues yo aumento los precios y me aprovecho de lo lindo. Está estudiadísimo que esto pasa, sobre todo cuanto menos competencia hay, cuando las economías están recalentadas y hay mucho dinero en circulación. No necesariamente porque provenga del déficit público del Estado. Puede provenir de fuera, puede provenir de un endeudamiento privado, que significa creación de dinero por parte de los bancos privados. Pero la clave es que mucha demanda agregada te puede aumentar los precios. No generar una hiperinflación, que eso es otra cosa, pero sí te puede aumentar los precios, que es lo que os pongo ahí en el dibujito. Bien, ¿qué es lo que ocurrió nada más llegó Javier Milei al gobierno? No ocurrió nada de esto. Los precios se dispararon a muerte, al 25 y pico por ciento en diciembre de 2023, no porque se hubiese estimulado muchísimo el gasto público, se hizo todo lo contrario. Entonces, ¿por qué aumentaron los precios? Por eso que tenéis aquí. El Estado argentino depreció la moneda en más de un 100%, ¿vale? Y también destopó un montón de productos, ¿vale? Los precios de los productos, del transporte público, de la gasolina, nafta, etcétera, etcétera, de la medicina, pues todo eso lo que hace es aumentar los precios, ¿vale? Entonces, en la primera etapa del gobierno de Javier Milei, el incremento de la inflación no fue por estimular el gasto público, eso podría ser una forma, pero no lo que ocurrió, sino por depreciar la moneda, porque te genera inflación importada. Eso ya lo sabe todo el mundo. Si ahora tu moneda vale menos de lo que tienes que comprar en el exterior, de la moneda que necesitas para comprar algo en el exterior, que suelen ser los dólares, entonces lo que estoy comprando sale mucho más caro y yo luego cuando lo vuelva a vender aquí en mi territorio, pues voy a tener que aumentar los precios. Se llama inflación importada y eso es lo que ocurrió a partir de diciembre del año 2023, ¿vale? Al mismo tiempo, el Estado argentino aplicó superávit público, que se hizo efectivo en enero de 2024, que esa es la línea roja que yo os pongo, que es que está extrayendo renta de empresa y familia. ¿Para qué? Para pagar al Fondo Monetario Internacional y a otros acreedores financieros. Empobrecer a la población argentina para pagar a los acreedores, que encima son casi todos de fuera, ¿no? Perfecto. Patriotismo, lo contrario a eso. Pues nada, eso fue la primera etapa de Javier Milei, lo tenéis, cuando el incremento de los precios fue tan elevado, muchísimo más elevado que lo que habíamos visto en el gobierno anterior de Massa y de Alberto Fernández, muchísimo más por lo que estoy comentando, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa con esa segunda etapa de Javier Milei en la que la inflación ha bajado, se ha moderado y ahora los precios suben pero no tan rápido? Pues esto es lo que ha ocurrido. El superávit público mes tras mes está secando la renta de la economía argentina, de las empresas, de la familia, pero también directamente de los vendedores, también directamente de los que venden productos en el extranjero, ¿vale? Porque significa que está obteniendo rentas de la ciudadanía argentina y al mismo tiempo está gastando menos. Gastan menos las empresas, gastan menos las familias, gasta menos el Estado, gasta menos también esta gente en el extranjero, ¿vale? Y de nuevo, eso, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente, si gastan menos en los establecimientos, los vendedores van a decir, oye, pues ya no puedo seguir aumentando tantísimo los precios. Ya no puedo, porque la gente ya no tiene tanta capacidad económica. Eso es lo que se llama silencio de los cementerios. La gente tiene menos capacidad económica, va menos a comprar y por lo tanto los vendedores no pueden aumentar tanto los precios. Podrían incluso llegar a bajarlos si hay muy poca clientela, ¿vale? Vamos con los datos. Rayo nos ha traído solo una cifra, la del consumo privado, que cae un 3,2% en un año, ¿vale? Se ha olvidado de todas las demás. Tenemos el consumo público, cayó 4%. Consumo público suele ser comprar servicios de suministro energético, contratar a alguien, ¿vale? Todo eso ha caído un 4%, que hay que sumarlo a lo que hemos dicho del consumo privado. Tenemos la inversión, ¿vale? La inversión tanto público como privada cae 16,8%. ¡Toma ya! Toma ya. Eso es construcción pública y también inversión privada de las empresas. Eso es menos compra a los vendedores que dicen, ya no me compran, ahora no puedo seguir elevando los precios tan rápido.
¿Tan difícil de entender es, Juan Ramón? Porque yo lo veo muy sencillo. Que si compran menos los vendedores dicen, pues no puedo seguir aumentando tanto los precios. Vosotros pensad en alguna empresa constructora que se encargaba de hacer licitaciones, de ofrecerle servicio a las administraciones públicas, y ahora de pronto ya no tiene clientes, porque Milei paralizó la obra pública. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir aumentando los precios? No, llegará hasta cerrar, como muchas han hecho, porque no tienen clientela. Pero la clave es, tengo que bajar mis precios porque ya no tengo tantos clientes, ya no tengo tanta demanda. Pero seguimos, porque tenemos también las importaciones. O sea, os recuerdo, importaciones es el consumo de la población argentina fuera. Pero ha caído un 11,7%, una barbaridad, en solo un año. Eso significa que toda esa gente que iba a comprar un producto de fuera, ¿dónde lo iba a comprar? Pues normalmente a un intermediario, ¿vale? O a alguien local que a su vez lo está importando. Todo eso afecta a los precios porque ya no van a comprar tanto y el vendedor intermedio del vendedor extranjero dice, ostras, pues es que no puedo aumentar tantísimo los precios. Tan difícil de entender, yo creo que un niño de 10 años lo entiende. Si le explica eso, que la gente está consumiendo menos y los vendedores dicen, no puedo aumentar tantísimo los precios. No puedo. Así de sencillo porque no me lo va a comprar nadie. Es súper sencillo de entender. Se compensa aquí, podríamos hablar para otro vídeo, con que las exportaciones han aumentado mucho, que tiene que ver con, por cierto, con los yacimientos de vaca muerta, o sea, una inversión de pública hace mucho tiempo por nacionalizar YPF y luego por la construcción del gasoducto, que es inversión pública que odia a Milei y odia a Juan Ramón Rayo, y es lo que ahora le está dando tantas exportaciones y tantas alegrías en lo comercial y tanta obtención de divisas a nivel internacional, pero bueno, de eso no hablan, pero se están aprovechando de las inversiones públicas del pasado, que decían, las inversiones públicas no, muy mal, caca, pero ahora se están aprovechando bien de lo lindo, pero bueno, eso como digo, da para otro vídeo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esa línea, esa flecha roja, flecha amarilla que os pongo aquí en el diagrama, baja, se hace más estrecha, porque los vendedores dicen, no me están comprando tanto, pues lo que hago es sencillamente subir menos los precios, incluso llegar a bajarlos. Y esa es la segunda etapa de Javier Milei, cuando has empobrecido a tu economía, te has cargado la economía y la gente ya no tiene tanta capacidad económica. No sé cuántas veces repetirlo para que se entienda y cuántas veces me hará falta volver a decirlo para que Juan Ramón Rayo y lo suyo lo entienda, porque es algo sencillísimo, ¿vale? Es más, con todas estas dos etapas, cuando la suma, ese incremento de los precios y luego la segunda etapa que suben menos, resulta que aún así, durante el último año de Javier Milei, los precios han aumentado más que durante el último año del gobierno de Massa y de Alberto Fernández, ¿vale? 166% en el último año de Javier Milei, 160,6% en el último año de Alberto Fernández. Prácticamente lo mismo, para que veáis que encima lo comido por lo servido. Pero en cualquier caso, aquí la clave es que la evidencia empírica señala en ese empobrecimiento. Juan Ramón Rayo se ha quedado ahí en ese 3%, pero no es solo que haya bajado en esos indicadores que computan para la demanda agregada, sino que es evidente que hay gente comprando menos. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimos despidos. Aquí tenéis toda la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado registrado. Hablamos de decenas de miles de personas que han perdido su puesto de trabajo por culpa de la motosierra de Milei. Me vais a contar si esa gente consume más o menos que antes. Claro que consumen menos porque no tienen ingresos laborales. O hablamos de la evolución de los salarios reales, que todos están todavía por debajo. Después de casi un año, todos los salarios en términos reales están por debajo de lo que había antes del gobierno de Javier Milei. O sea, se ha depauperizado el salario, la renta de la gente, todo en el sector privado registrado, aunque ese menos porque tiene sindicatos potentes, pero el sector público y el sector privado no registrado, todos muy por debajo de lo que había antes. ¿Cómo van a consumir tanto? Es que es evidente que la gente tiene menos capacidad de consumo. No hablemos de los jubilados, que han perdido también un 15% de media de renta real, contando el bono, ahí lo tenéis. Y ahora, como os digo, ya está aquí la evidencia empírica que os he dado, la explicación teórica que justifica por qué en Argentina hay ahora menos inflación que antes, que es por el empobrecimiento generalizado, por haberte cargado la economía. Ahora, mi pregunta es para Rayo. Reto a Juan Ramón Rayo a que me explique, desde su punto de vista, cómo es posible que el superávit público genere una baja inflación si no es a través de enfriar la economía, de empobrecer a la gente, de cargarse la economía. Porque esa es una pregunta que hago yo, 1000 veces se lo he hecho a esta gente y nunca dan respuesta. En el vídeo que os he puesto decía, es que esta gente no se da cuenta que la inflación ha bajado no por eso, sino por el superávit presupuestario. Lo dice, no lo voy a volver a poner. Rebobináis el vídeo si queréis escucharlo. Eso dice. Y mi pregunta es, ¿de qué forma?
¿De qué forma? Encuéntrame los vectores causales. El Estado tiene más ingresos que gastos y de qué forma eso te reduce la inflación. Si no es empobreciendo a la gente y que compren menos y entonces los vendedores no pueden aumentar tanto los precios. ¿Me lo explica Juan Ramón Rayo? ¿Me lo explica alguien? Porque que nadie me venga a decir ahora, no, es porque hay menos dinero creado a través del déficit público, menos masa monetaria y entonces la inflación baja, que esa es la cantinera de siempre, que no tiene ningún tipo de sentido teórico, pero mucho menos empírico, porque fijaos, durante los primeros meses de Javier Milei, que la masa monetaria se multiplicó por 10 en comparación con la masa monetaria que se había creado durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿vale? Ahí lo tenéis. Este gráfico, de hecho, es de Juan Ramón Rayo. Ahí tenéis los créditos de Juan Ramón Rayo. Para que nadie diga, no, es porque hay menos dinero en circulación y entonces baja el precio del dinero. ¿Qué me estás contando? ¿Vale? Si en realidad durante los primeros meses de Javier Milei la masa monetaria se disparó y a partir de ahí los precios empezaron a crecer menos, ¿vale? O sea, que no tiene ni pie ni cabeza que alguien esté pensando en eso. Entonces, lo vuelvo a preguntar, ¿de qué forma el superávit público baja la inflación si no es a través del empobrecimiento de la gente? Y Juan Ramón Rayo nunca lo ha dicho. Dice, no, el superávit público, ¿de qué forma? ¿De qué forma? Explícalo con elementos causales intermedios, variables intermedias. Explícamelo, porque lo único que se me ocurre es que lo que tenéis en la cabeza es esto. ¿Creéis que hay un mago? Que esto lo hizo un mago, Harry Potter o el que sea. ¿Creéis que alguien dice, ¡ay, hay superávit público! Los vendedores dicen, ¡ostras, mira, el Estado de Argentina está ingresando más de lo que gasta! Pues yo voy a aumentar menos mis precios. O los voy a bajar. ¡Magia! Porque si no, no entiende uno cómo es posible que esto ocurra. Vosotros repetís y repetís dogmas del liberalismo económico, superávit público, baja la inflación, pero explicad paso a paso cómo eso puede ocurrir si no es empobreciendo a la gente, debilitando una economía. Explicarlo y dejad de llamarnos pseudoeconomistas a los que entendemos mucho mejor la economía y la explicamos mucho mejor y ofrecemos evidencia empírica que corresponde con la teoría económica que utilizamos, ¿no? Y como decía, que os lo prometí, más allá de la magia a la que creen esto, sí hay un elemento, hay un canal que el déficit público puede generar inflación y por lo tanto también, si se quita, bajar la inflación. Pero de eso ellos no hablan nunca y desde la teoría monetaria moderna hemos hablado en muchas ocasiones. Y la voy a explicar aquí. Si nosotros, en vez de tener en cuenta familias así como un promedio, dividimos a las familias por familias adineradas y familias menos adineradas, ¿vale? Por clase, por rentas o como lo queráis ver, resulta que si el Estado argentino está empobreciendo a la gente que tiene menos renta, pues vale, esa gente no va a poder consumir mucho, pero incluso aunque le dé dinero a la gente que menos renta tiene, entonces eso lo utilizarán casi exclusivamente para comprar bienes y servicios, ¿vale? Porque tienen una propensión marginal a consumir muy elevada, lo poco que ingresan lo van a consumir porque tienen renta muy baja y un nivel de consumo muy bajo. Pero ¿qué pasa si ahora tú le das dinero a los ricos? Y la forma más fácil, automática y, no sé, normalizada que existe para darle dinero a los ricos es a través del pago de intereses de la deuda pública. Porque los intereses es renta básica para los ricos. Es pagarle dinero a quien ya tiene dinero. Entonces, los que son más ricos reciben mucho más ingresos por intereses. Bueno, pues esa es la parte del déficit público, porque sigue siendo entrega de dinero desde lo público, que sea a través de la emisión de deuda pública, etcétera, etcétera, o incluso pasivos no remunerados del Banco Central, como ocurre en Argentina. Pero la clave es, ¿qué hace un rico al que le ha dado ya dinero? Porque le sobra. No lo va a dedicar a consumir. Su propensión marginal a consumir es muy baja. Y lo que hace es especular. Utilizarlo para rentabilizar su patrimonio. ¿Cómo lo puede hacer en una economía como la Argentina, en la que la gente suele huir del peso porque se deprecia muy a menudo, etcétera, etcétera? Comprando dólares. ¿Qué es lo que ocurre cuando compras dólares? Que estás depreciando tu moneda. ¿Qué es lo que ocurre cuando deprecias tu moneda? Que estás generando tensiones inflacionistas, o puedes generarlas al menos, porque tu moneda es más barata y para comprar productos en el extranjero te sale todo más caro y al final te comes la inflación. Lo que hemos hablado antes que ocurrió con Javier Milei en diciembre de 2023. Así que aquí os ayudo a explicar cómo el déficit público puede generarte inflación de una forma diferente, que es pagando intereses de deuda pública a gente con mucho dinero que van a utilizar ese dinero para comprar dólares y van a generar una inflación importada. De nada, os he ayudado un poco, pero es que eso no es lo que está ocurriendo actualmente en Argentina. Fijaos, lo que está ocurriendo en Argentina es que, por un lado, el Estado
gobernado por Milei, está empobreciendo a la gente que menos renta tiene, porque hay superávit público, le está retirando subsidios y ayuda de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es un superávit público presupuestario, pero luego la parte de los intereses públicos, ahí sigue habiendo un déficit, se siguen entregando dinero a los acreedores financieros, y ese dinero se puede seguir utilizando para cambiarlo por dólares, pero hoy día no ocurre, o no de forma mayoritaria, porque el gobierno de Javier Milei ha dicho, no, mira, los intereses los voy a capitalizar, y las nuevas herramientas de bono público son capitalizo los intereses, así que de momento los intereses no se están pagando, ya se pagarán tarde o temprano, y eso te puede acabar generando inflación importada. Pero si yo no te llego a ayudar, Juan Ramón Rayo, ¿qué me hubiera respondido? ¿Cómo me explicas que el déficit público pueda, al fin y al cabo, perdón, el superávit público pueda, al fin y al cabo, generarte una inflación más baja de la que había antes, si no es empobreciendo a la sociedad, si no es cargándote a la economía? Explícamelo, espero tu respuesta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.